Hola a todos, aquí Elena Figuer, coordinadora de la comunidad La Soledad del Lector. Yo no me dedico a hacer vídeos de YouTube, pero como estáis hablando mucho de este libro, pues mira, os lo grabo, que sea lo que sea, y os lo voy a explicar por vídeo porque explicarlo escribiendo es imposible. Sobre todo lo que quiero es que le perdáis el miedo a este libro, porque no hay que tener miedo ninguno a leer Rayuela, porque no es tan difícil ni tan misterioso como lo pintan por ahí. Y os voy a contar un poquito el secreto del truco de Rayuela sin haceros spoilers. O sea, todo eso que voy a contar no os va a destrozar la lectura de Rayuela, pero es para que sepáis realmente lo que es Rayuela. Primero, esta es la edición que yo tengo, que es la edición conmemorativa. A mí esta edición me ha gustado mucho. Es tapa dura, tiene un tamaño aceptable, es un poquito más grande que un libro de bolsillo. Pesa mucho, os lo advierto, esto hay que leerlo sentado. Es muy gordo porque tiene mucho material adicional, no porque el libro, la novela sea muy larga, la novela es la mitad del libro, incluso menos. Y bueno, a mí lo que me convence es el precio, 14,90 euros. O sea, ¿qué libro te venden a ti por 14,90 euros de este tamaño? Aquí en España ninguno. Vamos, creo que esta, por lo menos esta, no sé si la demás igual, pero esta edición a mí me parece súper barata, lo que es el libro con el precio. Y bueno, la portada es mona, no vamos a hablar de la portada. Pero a lo que vamos, os voy a explicar qué es Rayuela y dónde está el truco de Rayuela. Mirad, os lo he preparado con unos posis. Esta edición tiene, para empezar, un montón de de prólogos de otros autores hablando de la obra. Yo esto os aconsejo que lo saltéis, porque es que no os hace spoiler directamente, pero os da demasiada información sobre detalles del libro, sobre Cortázar, sobre su forma de escribir, que yo de verdad prefiero saber después. No la leáis. Por aquí he visto una foto de Cortázar que la quiero enseñar. A ver, me la he saltado. ¡Ay! Aquí. Cortázar de mocito. Aquí. Bueno, pues esto es saltaros, lo del tirón. Del tirón, ¿vale? Del tirón. Aquí tenéis en esta página el tablero de direcciones. Esta es la forma en que Cortázar os recomienda que os leáis el libro. Podéis hacer otras maneras de lectura, pero esta es la que os les recomienda y yo también os la recomiendo. Y ahora os digo por qué. Mirad, el libro de Cortázar, el libro de Rayuela, se divide en 3 partes. Llega más o menos, llega hasta aquí. Esto es el libro de Cortázar, esto es Rayuela. Ya todo esto es material adicional también. Fíjate qué cantidad de material adicional trae la edición conmemorativa, un montonazo. O sea, todo esto es material adicional. Esto es el libro de Cortázar, esto es Rayuela. El libro se divide en 3 partes. Esta y esta. Bueno, lo veis más o menos, ¿vale? Es que quiero que veáis los títulos. La primera parte, que es del lado de allá, la segunda parte, que es del lado de acá, y mirad qué detalle. La tercera parte, de otros lados. Capítulos prescindibles. O sea, podéis leer la primera y la segunda parte y listo. O sea, esto es el libro, esto es Rayuela, esto es la novela, la trama. ¿Qué es todo esto? O sea, desde aquí hasta aquí, ¿qué es todo esto? Pues todo esto son unos capítulos adicionales. ¿Cómo os lo explico? Es que no es nada concreto. O sea, hay capítulos que te dan detalles sobre la trama, o sea, que te amplían un poquito la trama. Hay capítulos que son como pensamientos de algunos personajes. Hay capítulos que se refieren a otro personaje que no participa directamente en la trama. Hay capítulos que son como juegos de palabra o como ejercicios de literatura. Es una mezcla un poquito de todo que Cortázar te introduce aquí porque forma parte, no digamos de la trama en sí, pero sí de lo que él quiere que entendáis cuando leáis Rayuela. Por eso os digo que yo recomiendo que lo leáis en la forma en que Cortázar lo pone aquí en su tablero de direcciones, porque si lo leéis todo de corrido, que se puede leer perfectamente todo de corrido, cuando llegáis a los capítulos prescindibles, bueno, es que a la mitad no vais a saber a cuento de qué te cuenta eso ni a cuento de qué viene eso. Tablero de direcciones. Os voy a contar, fijaros, o sea, no voy a hacer ningún spoiler, nada más que fijaros. Empieza en el capítulo 73. Capítulo 73 es un capítulo intermedio que hay
aquí de otros lados. Ni siquiera es el primer capítulo de otros lados. Es un capítulo que hay aquí de por medio que Cortázar utiliza como capítulo introductorio a Rayuela. Si vais a seguir el tablero de ediciones. Es un poquito como para que te des cuenta de que, bueno, vas a leer una novela con una trama y tal, pero que luego Cortázar te va a ir metiendo otra serie de material que forma parte de la trama, no forma parte de la trama, complementa la trama o bueno, se la ha sacado de la manga porque algunos capítulos, luego os enseñaré algunos capítulos. Y luego fijaros, capítulo número 1. O sea, es que luego realmente vais a empezar por el capítulo número 1. O sea, vais a empezar por el capítulo número 1 de la primera parte, como cualquier otro libro. Y luego capítulo número 2. Y luego vais a dar un salto a otro de esos capítulos misteriosos adicionales de la tercera parte de Prescindible. Pero luego vais a volver al capítulo 3, o sea, luego vais a seguir. Y luego 4, 5, 6, 7, 8. Es que realmente vais a leer el libro en orden. O sea, vais a leer esto tal cual en orden. Todo. Pero Cortázar te va metiendo esos capítulos prescindibles de por medio. O sea, te los va incluyendo entre unos y otros. Te va metiendo un capítulo de eso. Que a veces tiene algo que ver con el capítulo anterior, a veces no. Ya os digo, es un poquito de todo. Es el juego. Y la forma en que se disfruta porque te metes en el juego. ¿Y qué os puedo decir así un poquito curioso? Mira, por ejemplo, un capítulo, el capítulo 55, que es este, el capítulo 55, que está casi al final de, casi al final de la segunda parte, ¿veis? Está como casi al final. ¿Qué le pasa al capítulo 55? El capítulo 55 es un poquito especial, porque si tú vas siguiendo el tablero de direcciones, te vienes aquí, 50, 51, 54, 56. No hay capítulo 55 en el tablero de direcciones. ¿Qué le pasa al capítulo 55? No es que no lo vayáis a leer. El capítulo 55 está aquí puesto, lo ha puesto aquí Cortázar, porque si alguien se lee el libro no siguiendo el tablero de ediciones, en el capítulo 55 hay una serie de material que pertenece a la trama, que el que vaya siguiendo el tablero de ediciones lo va a leer en la tercera parte, o sea, desde el capítulo 29 hasta el 33. No, fijaos. Pero Traveler no dormía. ¿Ves? Lo que pasa es que esto es resumido. El que lo lees en el tablero de ediciones, el 55 sí lo lees, aunque no venga aquí, sí lo lees. Pero lo lees aquí y aquí son 3 capítulos, lo que aquí solo hay 1, porque aquí hay más material. Pero el 55 realmente lo acabas leyendo. Y más detallitos así para quitaros el miedo, pues mirad que si queréis podéis leer primero la primera parte y es como una novela en sí. Una novela de principio a fin. Termina con un acontecimiento muy importante y luego esta segunda parte es post-acontecimiento. ¿Qué pasa? Que también podéis leer esta segunda parte, sin haber leído la primera. Y luego quedas con la intriga de, vaya, pero esto, wow, ¿qué ocurrió antes? En fin, es un poco también ese juego, que puedes leer una parte y esta luego, o esta, y luego venir a la primera. Sin problema, podéis hacerlo como queráis. Bueno, pequeña interrupción. Un par de cositas más que os digo. Que os dije que os iba a enseñar algunos de esos capítulos de la tercera parte para que veáis qué son. A ver, alguno, así que el 90, por ejemplo. El 90, lo tengo anotado, no me acuerdo de memoria. Tengo algunos anotados que me llamaron la atención y el 90, por ejemplo, fijaos, es uno de esos que os digo que es como un ejercicio de... Estos son los capítulos. La edición conmemorativa viene muy bien porque esto de aquí arriba son los capítulos, no las páginas. Entonces te vas muy directo. Y luego aquí veis, te estás leyendo el 89, luego te viene aquí entre paréntesis dónde tendrías que ir. Está muy bien. Este detalle me gusta mucho de la edición conmemorativa. El 90, fijaos en el 90. El 90 es un juego con la H. Una frase. No os hago spoilers si os pongo esto, de verdad. ¿Ves una frase? Esa, por ejemplo, ¿eh? Espectador activo. Había que analizar despacio el asunto. Digo yo que se le da así, ¿no? Este capítulo, por ejemplo, pues juega con la H. Te mete H's por todas partes. O sea, palabras que no deben llevar H. Pues este capítulo juega con eso. Y otro parecido, que era el 69. 69, este.
que hace un poquito lo mismo, pues con la K. ¿Ves? Con la K. ¿Mm? Esos son capítulos que te van contando cosas, pero te hace un juego con una letra. Luego hay otros, por ejemplo, el 84. El 84 es difícil de leer. Y os voy a enseñar por qué. El 84, ¿veis? El 84, fijaros en este detalle. Tú estás leyendo, bla, 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 y de pronto te corta la frase y empieza otra, sin puntos, sin mayúsculas, sin nada. Pero es que por aquí te empieza otra, y por aquí otra, y por aquí otra. Entonces tú terminas aquí y dices, ¿pero por dónde sigo? O sea, si sigues por aquí y sigues así, como que no te cuadra. Como que tienes que buscar por dónde sigues. Es otro juego. Luego hay capítulos que no son juegos, que son, por ejemplo, pensamientos muy cortitos. A ver si veo alguno súper cortito. Y os lo enseño. Bueno, ahora no voy a encontrar ninguno. Sí, mira, este, por ejemplo, bueno, ya del tirón, ni siquiera está en español. Pero bueno, son eso. Además, fijaros, es como una cita. Hay muchos capítulos que son citas. Y otros que son, ya te digo, pensamiento. Mira, otra cita. Cartas de algunos personajes. Pensamientos. Ve, por ejemplo, ¿por qué tan lejos de los dioses? O sea, y de pronto estás dentro de la cabeza de Oliveira o dentro de la cabeza de Cortázar, porque ese es el truco. O sea, si tú quieres entender que Oliveira es Oliveira, bien, pero que yo no lo entendí así. O sea, para mí Oliveira es Cortázar, la maga no es la maga, aquí nadie es quien es. Esto es un poquito metafórico. Es que realmente tú te puedes leer la novela, leerte estas dos partes, olvidarte de la tercera, te lees esto y listo, has leído una novela. Que realmente, desde mi punto de vista, es una novela muy bonita, es una historia de amor o de desamor, o como lo queréis entender, y es una novela. Pero si leéis el libro completo y en el orden de Cortázar, y veis la parte metafórica, lo entendéis en el sentido metafórico, pues es algo más que una novela. Y lo último, ya, nunca me llaman por teléfono, y hoy van a ser el día de las llamadas. Una cosita que os quiero enseñar de la edición conmemorativa que a mí me gusta mucho porque para mí es imprescindible este tipo de material, que es al final. Ya cuando tú ya has leído la novela y todo, lo mismo que os dije que no os leyerais esto al principio, pues aquí luego tenéis más de otros autores hablando de... Uy, espera, me he saltado esa parte. Ahora explico esa parte. Me he saltado esa. Os explico qué es esto. Esto es otros lugares de Rayuela. Pues esto es otros autores hablando de la obra. Más. Y una bibliografía. Esto ahora os lo explico. Y esto. Mira qué detalle de la edición conmemorativa. Todo esto son manuscritos de Cortázar. Son anotaciones. Son ideas de voy a hacer esto y luego no lo voy a hacer. Y esto, pero esto lo voy a mejorar. Son mapas de escritura. Algunas cosas están escritas en trozos de papel, en servilletas, de donde le pillaba. Te cuenta de en la introducción y eso te cuenta de que a veces Oliveira Cortázar estaba en una cafetería y de pronto se le ocurría algo y lo apuntaba pues en el primer cacho de papel que encontraba en una servilleta donde fuera. Pues estos son anotaciones a mano. Y luego estos son las transcripciones de estas mismas anotaciones, porque la mitad no se entiende. O sea, en fin, las letras un poquito a veces de, se me ha ocurrido esto, lo escribo rápido. Estas son las transcripciones. Y por último, pues esto de aquí, que es lo que os quería enseñar. Esto de aquí, glosario. ¿Por qué el glosario? Bueno, Cortázar latinoamericano, y vais a encontrar un montón de palabras latinoamericanas en la obra de Rayuela. Y no solo de palabras latinoamericanas. O sea, vais a encontrar palabras en alemán, en
español empleado en varios países de América, en francés, en griego, en hebreo, en inglés, en italiano, en latín. Y esto pues son las traducciones. O sea, os ahorra tener que estar constantemente yendo a internet a buscar tal palabra, tal cual otra, qué significa. Viene súper bien. O sea, súper cómodo, me parece súper cómodo. Y esto de aquí no es un índice de personajes, sino un índice onomástico. ¿Por qué? Porque a lo largo de Rayuela se mencionan a un montón de personajes históricos. Un montón, de todo tipo. Políticos, escritores, de todo. De todo. ¿Veis? Y aquí te dice todos esos personajes que van apareciendo, que no forman parte de la trama, sino que hablan de ellos, los mencionan y tal. ¿Ves? Pues para que tú entiendas de quién están hablando, a cuento de qué, tal. Decían que es que Cortázar, o dicen que es que Cortázar tiene una cultura impresionante. Y cuando tú lees Rayuela, hace tantísimas referencias que dices, pero ¿cómo una persona puede entender y saber de tanto? Yo creo que Cortázar debió ser fuera de serie, o sea, una persona excepcional. Porque cuando tú ves, fijas la cantidad de personajes que aparecen. O sea, es que es increíble la cantidad de personajes que menciona a lo largo del libro dentro del contexto de la novela. O sea, me parece un detalle increíble. Rayuela es un libro muy trabajado. Yo creo que Cortázar aquí se dejó media vida. Este libro está súper trabajado. Y creo que ya está. Creo que ya he contado todo lo que quería contaros y creo que con esto, bueno, pues espero haberos quitado miedo a este libro. Leedlo, por favor. O sea, os lo digo de corazón. Para mí es uno de mis libros favoritos. Hay gente que lo odia, pero ya os digo que si queréis, si no os atrevéis, o sea, si decís, no, es que esto es demasiado para mí. Vale, bueno, pues disfrutad de la novela. O sea, leeros esto. Y disfrutad de la novela de Rayuela, que es el nombre de Rayuela. No hace referencia del todo a esto, a la trama en sí. El nombre de Rayuela tiene sentido si tú te lo lees completo por el tema de los saltitos, ¿no? Tú tiras la piedra, vas dando saltitos. Pero ya os digo que si queréis disfrutar del libro, de la novela de amor, pues leeros... ¡Ay! Se me ha vuelto a escapar esto. ¿Ya está? O sea, no es tanto. En fin, vosotros mismos, yo ya os digo, yo os recomiendo que sigáis el tablero de direcciones, no os leáis las introducciones, dejadlo para el final. Y bueno, quise yo primera relectura, o sea, mi primera lectura la hice del tirón, no me paré mucho a pensar todas las cosas, porque como te pongas a pararte en qué significa cada uno de estos textos adicionales prescindibles, te vuelves loco, porque es que algunos son absolutamente metafóricos y filosóficos, y fijaos qué cita, o sea, para meter dentro del contexto una cita como esta, es que esto es para pararte en una tertulia y llevarte toda la tarde hablando de eso. Entonces yo esto me lo leí para disfrutarlo y ya está, pero tampoco me paré a analizar uno por uno, no, para tanto no, ya eso quizás en otra ocasión. En la primera lectura, no. Y ahora sí, bueno, me alegro mucho de haberos grabado este vídeo. Espero que me haya quedado bien, que se haya entendido todo bien. Y nada más. Y bueno, pues mira, igual me animo y preparo esto para YouTube, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, adiós.